Hoy presentamos La cicatriz del acero. Elías era un hombre que creía en el trabajo duro. A sus 32 años, se había ganado el respeto de los vecinos del pueblo de El Robledal por su dedicación como herrero. Su taller, un galpón rústico a las afueras del pueblo, era un espacio ordenado, lleno de herramientas colgadas con precisión milimétrica. Elías no era un genio ni un intelectual, pero era meticuloso, y esa cualidad terminaría convirtiéndose en su mayor fortaleza y su peor castigo. Su vida cambió la mañana que fue arrestado por el asesinato de Julián Montero, el hijo del alcalde. La policía encontró el cuerpo apuñalado detrás de la vieja estación de tren. La hoja del cuchillo era una pieza artesanal con el sello que Elías estampaba en todos sus trabajos. Para el fiscal, eso fue suficiente. No importó que Elías tuviera una coartada, ni que decenas de personas pudieran asegurar que jamás tuvo problemas con la víctima. La verdad es que Julián Montero era un joven impulsivo, conflictivo, y esa misma noche había discutido con varios hombres del pueblo. Pero el alcalde necesitaba cerrar el caso rápido, se aproximaban las elecciones y el escándalo podía arruinar su carrera. Elías fue condenado a 25 años en una prisión de máxima seguridad. Durante los primeros 6 meses en prisión, Elías apenas hablaba. Se convirtió en un hombre retraído, mudo de rabia, quemado por dentro. Su esposa murió de un infarto al corazón a los pocos meses, según le informaron en una carta. Su hijo, al nacer, fue entregado a los servicios sociales. No le dijeron a dónde. Una mañana, un recluso anciano, conocido como Don Lito, lo observó con detenimiento. «Tienes manos de constructor», le dijo, «de los que hacen cosas para durar». Don Lito fue quien le enseñó a estudiar los movimientos de la gente, a leer gestos, a anticiparse. Le prestaba libros de mecánica, economía, contabilidad. Le enseñó cómo mover dinero sin dejar rastro, cómo manipular estructuras empresariales, cómo encontrar vacíos legales. «No te enseño para que salgas y mates a nadie», le decía. «Te enseño a deshacerlo sin tocarles un pelo. El crimen moderno no se comete con cuchillos. Se comete con información». Elías estudió durante años, memorizó leyes, aprendió sobre servidores, sistemas, contratos, el lenguaje de los bancos. Se ganó la confianza de otros reclusos y de funcionarios. Sabía escuchar y tenía una memoria fotográfica. Cada dato que aprendía sobre Montero, sobre su familia, sobre sus negocios, sobre sus aliados, lo anotaba en una libreta escondida entre las paredes del taller de la prisión. Al cumplir 14 años de condena, le otorgaron la libertad anticipada por conducta ejemplar. Ya no era herrero, era un ingeniero social. Montero había ascendido. Ya no era solo un político, era empresario, dueño de constructoras, concesiones turísticas, hoteles y un banco regional. Tenía un hermano débil, Andrés, al que había nombrado directivo solo para mantenerlo ocupado. Andrés tenía adicción al juego, prostitutas y una serie de deudas con prestamistas que el alcalde siempre tapaba. Elías comenzó su venganza por ahí. 1. Cambio de identidad. Usó un documento falso bajo el nombre de Esteban Rivas, argentino, experto en reestructuración de empresas. Se creó un historial en línea, publicaciones ficticias, perfiles profesionales creíbles. Incluso pagó por artículos que hablaban de él en blogs de negocios. 2. Infiltración financiera. Se unió como consultor externo a la empresa de Montero, comenzando por ofrecer asesoría para una inversión minera. Fingió ayudarles a mover fondos a una cuenta en Uruguay, pero en realidad, abrió una vía para desviar dinero de la empresa y hacer parecer que Andrés lo estaba usando para lavar fondos. 3. Sembrar desconfianza. Durante 2 años, envió documentos falsificados a los socios comerciales, insinuando que Montero usaba la empresa como pantalla para fines políticos. Manipuló facturas, creó movimientos bancarios duplicados, y generó una auditoría falsa desde una supuesta firma europea. 4. Disparar las alertas fiscales. Entregó información al SAT bajo identidad anónima, señalando inconsistencias en los ingresos de Montero. En paralelo, manipuló el sistema de nómina para que aparecieran sueldos inexistentes, creando la ilusión de evasión fiscal. 5.
Grieta familiar filtró a la prensa una historia sobre Andrés y su relación con una menor de edad en un prostíbulo de lujo. Aunque no era verdad, las fotos manipuladas eran suficientes para que los medios atacaran. Andrés intentó suicidarse. Montero, en la desesperación, comenzó a vender propiedades para frenar el escándalo. 6. Reaparición pública, con pruebas en mano. Elías se presentó en una rueda de prensa organizada por un periodista local al que había alimentado con datos durante meses. Mostró documentos, grabaciones, copias de pagos falsos, y una carta escrita por un antiguo funcionario de la fiscalía donde se admitía que el caso contra él había sido orquestado. Elías fue absuelto oficialmente, la sentencia anterior fue anulada, pero él no celebró. La prensa lo llamó el hombre que se vengó con un teclado. El público lo admiró, pero su hijo Emiliano, ya adulto, no quiso conocerlo. Lo visitó una sola vez. Si te hubieras dedicado a encontrarme antes en vez de destruir a ese hombre, quizás podría llamarte padre, dijo, antes de irse. Montero fue arruinado. Nunca pisó la cárcel, pero perdió todo, sus empresas, su reputación, su familia. Vivió sus últimos años aislado, despreciado. Elías jamás lo volvió a ver. Elías, por su parte, volvió a su viejo taller. Restauró su fragua y comenzó a forjar cuchillos que nunca vendía. Solo los hacía y los colgaba en la pared. Cada uno llevaba el nombre de una de las personas que participaron en su condena. Nunca tocó a ninguno físicamente, nunca violó la ley, pero en su interior, Elías sabía la verdad, la venganza era una jaula, una que él había construido con precisión milimétrica y en la que eligió encerrarse para siempre. Nos vemos la próxima en otra historia que contar.